Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Aquí jugando un poco con las luces, que no se reflejen tanto. Pues buenas noches. Muchas gracias por estar por aquí conectados desde este momento. Y ya en el 10º programa, ya son 10, que pronto se pasa el tiempo, está muy acelerado. Y bueno, el miércoles pasado no pude hacer la transmisión. Hace 8 días justamente estaba en el Hospital General, en urgencias, ahí porque mi hermano entró ahí a urgencias, a una situación complicada en la que sigue hoy por hoy en terapia intensiva. Y bueno, pues esos casos en los que en realidad no se puede hacer más nada que esperar y confiar en la voluntad divina. Y es complicado y justo pues tiene que ver con el tema o con las cosas sobre las que hoy me gustaría reflexionar, ¿no? ¿Qué es nuestra conexión con la divinidad? ¿Qué es esa relación que tenemos con Dios?
y que ha sido parte muy importante de mi proceso personal desde siempre, desde muy chiquita, esta necesidad de Dios, esta necesidad de algo más, de conectar, que siempre ha estado sumamente presente en mí y que la he tratado de ubicar en diferentes espacios y tiempos, entendiéndola desde diferentes perspectivas a lo largo de mi historia, porque yo empecé con esto desde que era muy chiquitita, muy, me acuerdo todavía cuando era muy, bueno, no sé, a lo mejor tengo memorias de 3, 4, 5 años, ya con esta necesidad de Dios, ¿no? Eh, que no logro ubicar, digo, ahora ya a la distancia, que sé algunas cosas más, podría pensar que en realidad a esa edad temprana yo tenía esa conexión, porque todos los niños hasta los 6 años todavía tienen ese recuerdo de como del otro lado, digamos, ¿no? Del otro lado del velo. Y entonces, por eso existen estos amigos no secretos, estos amiguitos, ¿no? Que están ahí, que el niño platica con ellos, pero que los papás no lo reconocen porque los papás no lo ven, pero el niño sí, porque sigue en contacto con estos seres, eh, llamémoslos ángeles, maestros, almas, grupo de almas que están ahí acompañando, ¿no? Y los bebés siguen teniendo esta conexión hasta los 6 años. A los 6 años se cierra el velo y se pierde esa conexión. Eh, Se pierde entre comillas, porque más bien yo dejo de percibirla y voy alejándome de ese sentir, porque además mis pares, mis padres, mis maestros, la gente que me rodea, eh, es como, no, eso no existe, ¿no? Y entonces voy alejándome de esa sensación de conexión. Y bueno, pues en ese orden de ideas, les quiero leer este capítulo, eh, que es parte de este último capítulo de mi libro, que la verdad es que a mí es mi capítulo favorito, donde están todas las lecturas que más me gustan, más me llegan al corazón, porque este capítulo se llama La habitación de Dios y ya he leído varias cosas de aquí. Y en este capítulo hago referencia a un libro sensacional, que es que se llama El regreso del hijo pródigo, de Henry J. M. Nowen, que es un libro espectacular y que pues ya pensé que vamos a empezar a hablar de este libro a partir de la próxima semana. Voy a empezar a leer cosas de aquí porque creo que vale mucho la pena hablar de este libro. Y bueno, la lectura dice así. Un libro llamado El regreso del hijo pródigo, de Henry J. M. Nowen, llegó a mis manos. Desde que lo vi, me hipnotizó. Leí de corrido sus 157 páginas. Después lo volví a leer de una manera más pausada, queriendo absorber cada una de sus palabras para hacerlas mías. Trata de la historia del autor, un sacerdote nacido en los Países Bajos.
Estando en la oficina de una amiga, se encuentra con un póster del famoso cuadro de Rembrandt llamado El regreso del hijo pródigo. Una pintura hecha para representar el famoso pasaje de la Biblia narrado por San Lucas en el capítulo 15 de su Evangelio. Quedando asombrado por la obra, sin poderle quitar los ojos de encima, le pide a su amiga que le platique acerca de aquel cuadro. Ahí inicia una aventura de autodescubrimiento. Las circunstancias se acomodaron para que pudiera ir a ver el original que se encuentra en el Museo del Hermitage en San Petersburgo, Rusia. Él tuvo la oportunidad de quedarse a contemplarlo en soledad por varias horas. En el libro plasma todas las reflexiones que surgieron en su interior a raíz de estos acontecimientos. La parábola del hijo pródigo nos narra la historia de un padre que tiene dos hijos. El hijo menor le pide su herencia y abandona el hogar gastándose toda la fortuna. Cuando ya no tiene nada que comer ni dónde vivir, regresa arrepentido. El padre lo recibe con una gran fiesta para coraje del hijo mayor, que siempre se quedó en casa. Su lectura me cautivó por completo. Lo primero que hice fue buscar la imagen del cuadro en internet, la imprimí, la enmarqué y la tengo colgada en mi despacho. Aquí la estoy viendo. En cada párrafo hay una gran profundidad espiritual. Parecía como si estuvieran hablando de mí, de lo que pasaba en mi vida. Y entre comillas, citando el libro, dice: durante mucho tiempo había ido de un lado a otro, enfrentándome, suplicando, aconsejando y consolando. Ahora solo quería descansar en un lugar que pudiera sentir lo mío, un lugar donde pudiera sentirme como en casa. Mi corazón explotaba al escuchar que alguien entendía mi sentir. Seguí leyendo. El anhelo por el regreso final, por un sólido sentimiento de seguridad, por un hogar duradero. Estaba hablando de mi propio anhelo. Volver a casa, caminar paso a paso hacia el único que me espera con los brazos abiertos y desea tenerme en un abrazo eterno. La respiración entrecortada se transformaba en suspiros. No podía creerlo, yo no era la única en vivir así. Seguí leyendo, subrayando, reflexionando, sintiendo. Aprendí que Dios no me está buscando. Él sabe muy bien dónde estoy y quién soy. Solo espera a que yo me reconozca. Aprendí que el miedo a Dios ha sido un gran obstáculo para mi crecimiento espiritual, que es necesario reconocerlo para transformarlo. Aprendí que en este camino hay que madurar, dejar de ser un niño caprichoso, un adolescente rebelde, para convertirme yo misma en la casa del Padre, a donde los demás pueden regresar. Aprendí que mi pertenencia está con Dios y no con el mundo. Que la pertenencia al mundo me pone en modo sobrevivencia. La pertenencia a Dios me pone en modo prosperidad. Casi al final del libro me topé con este párrafo. Cada vez que alcanzo dentro de mí ese vacío terrible y fértil, sé que puedo acoger a cualquiera sin condenarle y que puedo ofrecerle esperanza. Ahí
Soy libre para recibir las cargas de los demás sin evaluar, categorizar o analizar. Ahí, en ese estado libre de todo juicio, puedo engendrar una confianza liberadora. Marqué el párrafo por completo y escribí a un lado: mi misión. En el 2016 tuve el privilegio de visitar el Museo del Hermitage y tuve la inmensa fortuna de pararme frente a ese maravilloso cuadro. Me tomó por sorpresa. Ya no recordaba que el cuadro se encontraba ahí. Además, el museo es muy grande y como turista en un grupo, no teníamos idea qué obras visitaríamos. Había muchísima gente. Nuestro guía ruso se las ingenió para irnos llevando por lugares donde no había tanta cola. Sin embargo, no se apresuraba para ganar el paso. De pronto, sin saber cómo llegué ahí, me encontré frente al cuadro. De manera inmediata, las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos sin poderlas contener. Un gran suspiro salió de mi pecho. Me quedé ahí contemplando. Se detuvo el tiempo. El bullicio quedó en silencio. Solo Dios y yo. La voz ruda de nuestro guía regañándome por no dejar el paso a otros turistas. La mano de mi hija haciéndome ver que debía moverme. Wow. Me sigue emocionando. Vuelvo a sentir esas lágrimas en mis ojos de emoción de haber vivido esta experiencia tan, tan profunda por lo que significaba, ¿no? De traer este libro en mí por tanto tiempo y bueno, lo tengo así súper subrayado, marcado. Ha sido un gran compañero y ya la próxima semana vamos a leer directamente de este libro. Nuestra relación con Dios es o la fuente o el universo o como quieras llamarlo, hoy que hay tantas formas de expresarlo, pero a final de cuentas para mí es Dios. Esa palabra me llena a mí, aunque también puedo referirme a mi padre y en los últimos años padre-madre, ¿no? Como esta dualidad, ir entendiendo que son de las dos cosas, ¿no? Es padre y es madre al mismo tiempo. Veo que por aquí está Lucero Córdoba. Hola, Lucero, ¿cómo estás? Un gustísimo que estés por acá escuchando. Te mando un abrazo a ti y a tu hija. Entonces, esta relación con Dios es absoluta y totalmente necesaria en la vida. A fuerzas. O sea, es que los seres humanos que no tienen esta relación o que no la ven, que no la buscan, que no la sienten, se pierden en un mundo vacío, en un mundo de dolor, de desesperanza, no sé, se nota cuando una persona no tiene ese sentido de Dios, ¿no? Pero es muy complejo, es una situación sumamente compleja poder
llenarse de Dios o estar con Dios o seguir a Dios o percibir a Dios, porque en alguno de los programas anteriores, ya no me acuerdo en cuál, que leía algún otro pasaje también de este libro que ahorita voy a retomar, del fuego en el alma, leíamos acerca de que las heridas de niño, de las heridas que me hicieron mi papá y mi mamá, hacen que esta relación con Dios se vuelva muy difícil, porque los papás hoy por hoy no somos unos buenos representantes de Dios, deberíamos de serlo, pero no lo somos. Y entonces, pues cometemos muchos errores, muchas tonterías y a veces mucho más que eso, ¿no? Me han tocado, no solo en mi propia experiencia personal, sino en los acompañamientos que he hecho a lo largo de mi vida, que han sido ya muchos. Me han tocado historias y tristemente todas de papás difíciles, ¿no? De padres que no están presentes, que los hijos realmente no les importan, padres egoístas, violentos, desconectados, en fin. Y hay que entender que ellos a su vez también tuvieron esos padres y nuestros abuelos también tuvieron esos padres, en fin, y que se viene dando la cadena, ¿no? Y que ese es mi camino, ¿no? Ese es parte medular del trabajo que yo hago, ¿no? Sanar esa relación con los padres para que me permita tener una relación con Dios. Si no sanamos esas relaciones y logramos que fluya el amor, y aquí hablaremos de árboles genealógicos podridos, ¿no? Y que hay que pues, hacer todo este trabajo tanto de terapia familiar como de constelaciones familiares y mil otras técnicas, herramientas que hay para sanar estas heridas profundas. No nos va a permitir regresar a Dios, ¿no? Y a veces las palabras son difíciles porque estamos en este contexto material de seres humanos muy densos, ¿no? Y entonces esto como buscar, regresar a casa, caminar a casa, es como lo podemos ubicar en nuestra cabeza, pero en realidad Dios está aquí, ¿no? Y es algo de lo que pongo en el escrito de mi libro, ¿no? Aprendí que Dios no me está buscando. Claro que Él no me está buscando. Él ya sabe, aquí está, ¿no? Y me conoce perfecto, sabe perfecto todo lo que yo vivo. Aquí está, aquí, vive aquí, y en todos lados, y aquí, y aquí, y aquí, y está en cada una de las células de mi ser. El asunto es que yo no lo reconozco. Y no lo reconozco por esas heridas de infancia que no me permiten hacerlo, porque básicamente la idea es que no le tengo confianza a mis padres. No confío en ellos. Les tengo miedo, les tengo así como alejaditos, ¿no? Para que no me hagan más daño. Entonces, eso hace, pues claramente, que yo tenga que generar un obstáculo, ¿no? Hay un
hay un proceso que a mí me gusta mucho y que de hecho, pues ahorita estoy enseñándoselo a mis alumnas y estoy haciendo ahí una preparación en torno a ese proceso porque me parece espectacular y le voy sumando todas las herramientas que he ido tomando a lo largo de mi vida, ¿no? Pero bueno, lo medular de este proceso, que me gusta muchísimo, que se llama el código de la emoción, es que para cualquier situación que tengas en tu vida, que ya hayas podido como reconocer, cualquier bloqueo, dificultad, este, desde cosas a lo mejor muy triviales y muy sencillas hasta cosas más complejas, que pueden ser desde cuestiones de enfermedad o de dolores físicos hasta algo más grande, ¿no? Alguna situación familiar, alguna cuestión inclusive de prosperidad, de dinero, de lo que sea, se puede ubicar en este proceso del código de la emoción, porque lo que hace el proceso es llevarnos a en qué momento de tu vida viviste alguna situación que te llevó a bloquear el que la emoción pueda moverse y se quedó estancada en algún lugar de tu cuerpo en algún momento. Y es esa emoción estancada o bloqueada la que no permite que haya un flujo, ¿no? Y este proceso del código de la emoción nos permite ir a ver exactamente en qué momento fue, ¿no? A qué edad, qué pasó, ¿no? Nos permite accesar la memoria de eso y lo movemos de alguna manera usando muchísimas otras herramientas que están por ahí en la cajita de herramientas y lo disolvemos y finalmente el cuerpo es el que nos va dando información de si podemos ya liberar la emoción o no podemos liberarla y cuánto tiempo, etcétera, ¿no? Bueno, primero saludo aquí a Blanquis. Bendecidas noches igualmente. Gracias a ti por escuchar. Lo que quería comentarles es específicamente de este proceso, que bueno, como verán me apasiona y entonces me emociono y hablo más y más. Pero bueno, quiero enfocarme en este proceso, en algo que continuamente encontramos, o que yo he encontrado bastante, ¿no? Que las emociones pueden estar contenidas en cualquier parte del cuerpo, en cualquiera. Pero hay ocasiones en las que la emoción se encuentra atrapada en el muro del corazón, ¿no? Este hombre que creó el sistema, que se llama Nelson, también es un libro y también podríamos hablar de él en algún momento. Este hombre descubre es, que las emociones pueden quedarse atrapadas en el corazón, pero en algo que se llama el muro del corazón. O sea, energéticamente sí se crea un muro alrededor de nuestro corazón. Creamos un muro ahí, alrededor del corazón. ¿Para qué? Pues para que no nos lastimen, ¿no? Nos lastimaron tanto en nuestra temprana infancia que como un medio de sobrevivencia construimos un muro energético alrededor de nuestro corazón, tal cual. Y
si se hace una investigación más profunda, podemos saber si el muro es de ladrillo, si el muro es de alambre de púas, si el muro es de concreto, si es de algodoncito, que casi no, pero sí, por ahí. Si es de adobe, no sé, de qué es el muro, ¿no? Dependiendo de qué tanto nos hayan lastimado. Y frecuentemente muchas de las emociones están ahí atrapadas. Y es el lugar al que primero nos manda el cuerpo porque hay que desatorar esas emociones para poder entonces empezar como a fluir más con el cuerpo, ¿no? Generalmente los que tienen muchas emociones atoradas en su muro del corazón eh, pueden llegar a tener una corporalidad muy rígida, ¿no? Muy así, casi de soldado, ¿no? No necesariamente, pero se da con frecuencia. Entonces, bueno, es hay que ser conscientes de que esto existe, ¿no? Por eso lo comparto y por eso lo pongo ahí, porque me doy cuenta que cuando hacemos conciencia de esto, podemos empezar a sanar, ¿no? Sobre todo cuando nos sentimos acompañados. Ese también es una parte muy importante. Si yo me siento que pertenezco a una tribu, a un grupo, a un espacio de contención, mi cuerpo lo siente y se puede como soltar y sí, liberar y decir, sí, sí, por favor. O sea, sí, sí quiero liberarme de estos bloqueos y de estas emociones, pero necesito un espacio, porque si no tengo ese espacio de seguridad, mejor no, ¿no? Porque me han ayudado a protegerme. Entonces, eh, pues en este concepto de mi relación con Dios, que sería un lugar de seguridad muy importante, ¿no? Si yo me siento realmente conectada, si realmente yo me siento con Dios viviendo dentro de mí, de cada una de las células de mi ser, es que puedo realmente sanar mis heridas. Pero se hace ahí un círculo vicioso porque mis heridas no me permiten tener una relación con Dios, no me permiten entrar a ese punto de seguridad con Dios. Entonces no puedo sanar mis heridas porque no me siento segura, pero son mis heridas las que no me permiten tener esa relación con Dios. Y me pongo en un círculo vicioso del cual es sumamente difícil de salir y para ello necesitamos los espacios terapéuticos, ¿no? Ya sea individual o en grupo. A mí me gusta mucho más el grupo, pero hay quienes no les gustan los grupos. Pero bueno, entonces les quiero compartir de este libro del fuego en el alma, eh, algunas ideas acerca de esta relación con Dios, ¿no? Y aquí el capítulo, bueno, lo que les voy a leer tiene por título Creencias que limitan la capacidad para crecer a partir de una crisis. Y que tiene que ver, porque si yo estoy limitado por mis creencias, no puedo acceder a Dios, no puedo llegar ahí, ¿no? Hola Amparo, buenas noches, bendiciones. Dice así, cuando se produce la tragedia, la enfermedad, el infortunio, está dentro de nuestra naturaleza cuestionar nuestro sistema de creencias. Aunque cuestionar es saludable,
a largo plazo, o sea, cuando estoy en un proceso, a veces cuando estas creencias son cuestionadas en estos momentos críticos, ¿no? Y como puede ser esta situación que estamos viviendo en familia, ¿no? De mi hermano en el hospital en terapia intensiva, viene una crisis de fe, porque eso te cuestiona, te pone enfrente así, directo al sufrimiento, ¿no? Y empiezas a cuestionar todo lo que tú habías creído, porque tú empiezas como merolico a decir las oraciones, los decretos o lo que tú has venido practicando en los últimos años sin cuestionarlo y de repente se te presenta esta situación, empiezas a aplicar lo que siempre has hecho y te das cuenta que no sirve de nada, ¿no? Y que te sientes de la patada, que no funciona nada, y empiezas a enojarte con Dios y empiezas a despotricar y empiezas, porque las cosas no van como tú creías que tenían que ir, ¿no? Y entonces vienen las crisis de fe y que son bastante complejas, ¿no? Cuando este sistema de creencias se derrumba, nos puede llegar un estado de pánico, ¿no? Porque no tenemos de dónde agarrarnos y de dónde sostenernos. ¿Ok? Si yo no tengo un cuerpo de creencias que me sostenga y que realmente sea bueno, que me ayude a responder, se me va a venir el mundo abajo, ¿no? Dice, el terapeuta familiar John Bradshaw define la responsabilidad como la capacidad de dar respuesta, de prestar atención y de responder a los acontecimientos de la vida. Según mi experiencia, las personas capaces de encontrar un significado en la tragedia centran la atención en ser responsables ante la situación, usándola como una ocasión para alcanzar una mayor libertad, felicidad, en lugar de buscar un conocimiento teológico acerca de por qué ocurren las cosas malas. ¿Okay? Y esto es como muy importante, ¿no? Las creencias, los sistemas de creencias rígidos son los peores porque no me permiten moverme. Uh-huh. Lo importante es fluir, ¿no? Darme permiso de experimentar algo diferente, de ver, a ver, esta creencia que tengo, ¿me funciona? Yo no sé si en realidad es verdadera o no es verdadera. Y a lo largo de la historia para mí ha sido como, ya no me importa si es verdad o no es verdad, me importa si me funciona. Si me funciona es porque me hace sentir mejor, porque me ayuda a ir a un lugar mejor, ¿no? Es como, a ver, esta creencia me apoya en mi desarrollo, en mi evolución, me lleva hacia adelante, hacia mejorar, o me jala para atrás y me estanca y me hace sentir horrible y me hace culpabilizar a otros. Esa es como la diferencia entre una creencia buena y una mala, ¿no? No es porque sean verdaderas o no, es porque me ayudan o no me ayudan. ¿Okay? Aquí narra la autora una historia que vivió cuando fue a dar alguna plática de estos conceptos a algún lugar. Y pues un sacerdote, un pastor de alguna iglesia, ¿no? La cuestionó
muy fuertemente porque iba en contra de sus propias creencias, iba en contra de los preceptos de la iglesia o en contra de lo que él tenía establecido, ¿no? Y le chocó. Y entonces, al terminar su conferencia, la confrontó y la regañó y le dijo ¿no? Que cómo era posible que ella pensara esas cosas de Dios y así, ¿no? En fin. Entonces, les voy a leer lo que sigue, que es lo importante, no tanto el rollo del asesor espiritual, sino de lo que sigue. El sistema de creencias del asesor espiritual basado en que solo podían salvarse los cristianos temerosos de Dios fue un buen ejemplo de lo que el teólogo e investigador Dr. James Fowler ha denominado la segunda fase de la fe, una teología concreta y literal. En fases de la fe, Psicología del Desarrollo Humano y Búsqueda de Significado, que es un libro de este hombre Fowler, bosqueja 6 fases en el desarrollo de la fe que corren paralelas a nuestro desarrollo psicológico desde la infancia hasta la edad adulta, en que podemos llegar a ser personas plenamente funcionales y amorosas. Es importante darnos cuenta de que podemos quedar empantanados en cualquiera de estas fases. Aunque tengamos 30, 40, 70, 80 años, dentro de cada uno de nosotros existe un niño interior que sigue buscando amor incondicional y sigue protegiéndose del rechazo y del dolor. Si ese niño no es curado, recrea el dolor del pasado que contamina nuestros pensamientos adultos, nuestros sentimientos y nuestras relaciones. Según el modelo de Fowler, también contamina todas nuestras creencias sobre Dios. ¿Okay? Aquí es esto que les estoy tratando de compartir, ¿no? Cómo nuestras creencias acerca de Dios se ven corrompidas, ¿no? Por esta búsqueda de amor incondicional y protegerme del rechazo, del abandono, del dolor que viví de niño y que no sané y que no he sanado. Y nos encontramos hoy que los adultos mayores viven más años, ¿no? Nos encontramos adultos de 80, 90, 100 años que siguen siendo ese niño herido, asustado, en busca de el amor de sus padres y que no puede conectar con Dios porque esos papás que tuvo no le permitieron hacer esa conexión. Y luego no nos responsabilizamos de ello, ¿no? Porque llega un punto en el que, bueno, papá y mamá sí hicieron daño, pero ahora me tengo que responsabilizar de seguir mi propio camino, ¿no? Y bueno, ahorita les voy a platicar cuáles son esas 6 fases de Dios para que veas dónde estás, ¿no? ¿Dónde te encuentras tú hoy en día? ¿Ok? Voy a leer aquí a Mir Dos Santos. Buenas noches, saludos desde Argentina. Hoy es mi primer encuentro en esta plataforma. La conexión con Dios es la maravillosa cura milagrosa que sana todos los niveles de nuestro estado de vida. Así es, efectivamente. Bienvenida por acá, Mir. Un placer. Sí, es cierto, ¿no? Es cierto. Mi conexión con Dios es fundamental, fundamental. Y tenemos que hacer como una gran labor, ¿no? Para llevar esto al mundo, para que nos demos cuenta, ¿por qué no me puedo conectar con Dios? ¿Por qué necesito que me digan rituales? ¿Por qué necesito que me ponga
otro, diferente, las reglas a seguir, ¿no? Y cuántas veces tengo que hincarme o pararme o poner las manos en rezo o voltear al cielo o decir frasecitas. Es porque estamos desconectados, ¿no? Entonces, bueno, se las voy leyendo y ahí se van identificando a ver dónde andan. Dice, las fases de la fe. Las 6 fases de Fowler. Las 6 fases que Fowler bosqueja en el desarrollo de la fe, un tanto modificadas para mi propia comprensión, la autora dice esto, son, número 1, fe intuitiva proyectiva. Esta fase es típica de los niños, pequeños que escuchan contar historias sobre Dios y confeccionan con ellas vívidas imaginaciones de cielo y amor por un lado, o de feroz infierno lleno de demonios por el otro. El don de esta fase es la capacidad para experimentar el mundo mediante imágenes poderosas que permanecen en el inconsciente durante toda la vida. El peligro de esta fase radica en lo que Fowler llama la posesión de la imaginación del niño por parte de imágenes incontroladas de terror y destructividad. En esta fase se ponen los fundamentos acerca de cómo percibimos las historias primigenias de Dios y si añadimos capítulos de amor o las enterramos en el temor. Esta es la etapa, la fase inicial, cuando estos padres, ¿no? Me imagino que con buenas intenciones, aunque hay algunos papás que no tienen buenas intenciones, pero vamos a decir que por lo general tienen buenas intenciones, ¿no? Empiezan a contar historias, ¿no? De terror a los niños pequeños. El niño pequeño es sumamente imaginativo. Todo lo lleva a imágenes, todo, ¿no? Porque el lenguaje no es tan importante para el niño chiquito. Es imagen, la imagen. Y entonces lo que yo voy contando, ellos inmediatamente se lo van representando en imágenes, ¿no? ¿Qué imágenes se te fueron introyectando cuando tú eras niño? ¿Qué historias te contaron? ¿Qué se fue instalando en tu sistema, ¿no? Combinado con las imágenes vistas en la televisión o en los medios de comunicación o lo que vemos afuera en el mundo, ¿no? Y entonces, no sé, estoy tratando de pensar en mi propia experiencia, ¿no? Que es la que puedo compartir. Por ejemplo, yo me acuerdo que de niña, aunque no me dejaban ver la tele, yo escuchaba, ¿no? Y el escuchar también crea una imagen mental. Y escuchaba que estaban en el noticiero diciendo cosas de la guerra, ¿no? De la guerra creo que era la de Vietnam, la que estaba en ese momento, ¿no? Todavía se hablaba de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Había todavía esa parte de historias de la guerra. Y además, sumado a que en la Iglesia Católica nos decían que había un cielo, pero que había un infierno. Y que si te portabas mal, te ibas al infierno, ¿no? Y de pronto era como, ¿qué es portarse mal? Porque el niño no tiene referentes, no sabe, ¿no? Y el adulto tampoco se voltea a explicarle al niño qué es eso de portarse mal. Y el niño fantasea y tiene imágenes, ¿no? Y entonces el niño tiró el vaso de leche a la hora de la comida, lo regañan, y ese niño se queda con la imagen de me porté mal, me voy a ir al infierno. Y empieza a tener pesadillas en la noche que nadie sabe explicar, ¿no?
Y así vamos generando nuestra primera fase de Dios, ¿no? En una diada amor-miedo, ¿no? Y vamos y venimos en ese amor-miedo. Porque nadie nos enseñó el Dios de amor, ¿no? Después, la segunda fase es la fe mítica literal. En los niños en edad escolar disminuye la imaginación y su lugar va siendo ocupado por la aceptación literal, sin paliativos, de los símbolos, reglas y morales. Esta visión del mundo gira alrededor de la imparcialidad, la recompensa y la retribución. Las historias bíblicas se asumen literalmente, sin capacidad para apartarse del flujo de historias para formular significados reflexivos y conceptuales. Es el nivel de ojo por ojo y diente por diente que informó la fe tanto de Jay como el asesor cristiano, bueno, de los personajes del libro. Vienen esta segunda etapa o fase, ¿no? Vienen escurriéndose de la primera, ¿no? Se van entretejiendo las fases, ¿no? No es que acaba una y entra la otra, no, se van entretejiendo, ¿no? Y es un poco esto que ya les estaba mencionando, ¿no? De eso que yo voy escuchando como niño y que lo voy aplicando literalmente a lo que yo voy sintiendo o a lo que voy viviendo, ¿no? Y nos empiezan a contar historias. Yo hablo de mi propia experiencia y por eso hablo de la Iglesia Católica, pero en realidad esto sucede en todas las religiones, en todos lados hay historias de este tipo en donde se habla, por ejemplo, de Job, ¿no? Que fue devorado por una ballena, ¿no? Y que vivió ahí adentro. Y es como, claro, de adulto a lo mejor ya entiendes que es metáfora y que tiene un significado más profundo y que ya lo elaboras, pero de niño te imaginas esas cosas. Te imaginas que va a venir la ballena esa y te va a comer, ¿no? Y luego las caricaturas eran, bueno, había unas lindas, pero algunas muy oscuras, ¿no? A mí me generaban mucha angustia. Por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas. Era una angustia espantosa, ¿no? Pinocho, súper oscura. Casi era como de terror, ¿no? Decir mentiras, te va a crecer la nariz, y tú te imaginabas que realmente te iba a crecer la nariz y que además todo el mundo se iba a dar cuenta que tú habías dicho una mentira, ¿no? Y te ibas a ir al infierno y te vas a podrir en el infierno, pudrir en el infierno, ¿no? Así, y esta es la segunda fase. Aquí lo interesante es saber, ¿será que hoy a tus 30, 40, 50 sigues teniendo esa sensación? Porque es algo corporal, ¿eh? No, tampoco es como que sea mucho de la mente, porque eso se instaló cuando eras muy niño, cuando había una cierta parte todavía preverbal. Entonces, habrá que cuestionarnos, ¿será que eso todavía está en mi inconsciente? ¿Todavía forma parte de mi ser? ¿Esos miedos primigenios a un infierno, a un castigo y algo que me merezco porque he sido malo, porque me he portado mal? Tercera fase, la fe sintético-convencional. La llegada de la pubertad trae consigo la capacidad para mirar más allá de la propia familia y origen, más allá del dogma y la doctrina de la religión de la infancia, y de sintetizar el propio conocimiento en expansión del mundo de una forma que ofrezca una base estable para la experiencia futura.
En otras palabras, en esta fase empezamos a desarrollar la capacidad para pensar por nosotros mismos. Pero aunque tenemos una ideología personal, todavía no hemos retrocedido lo suficiente como para examinarla sistemáticamente. No ha sido sometida a prueba. Las diversas pérdidas y tragedias de la vida son catalizadoras para tal clase de prueba que nos permite pasar a la siguiente fase, ¿no? Esta es una fase muy interesante que es de rebeldía básicamente, ¿no? De zafarme de todo esto que me han dicho mis padres en todos sentidos, de muchas cosas, ¿no? Me empiezo a juntar más con mi grupo de pares y empiezo a adquirir las creencias o las ideas que me muestran los otros, ¿no? Creo que aquí en México, por lo menos eso es lo que yo viví. Tal vez hoy por hoy sea un poco diferente, pero cuando yo era chica, pues mi círculo era de prácticamente puras de puras escuelas católicas, ¿no? El círculo en el que nos movíamos. Todos eran del Miguel Ángel, del CUM, del Cerros, del Simón Bolívar, ¿no? Era ese círculo. Entonces, en cuestión religiosa, no había mucho cuestionamiento. Así como yo escucho o veo o más o menos puedo intuir, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Que está el judío y está el hindú y está el chino y está el japonés en tu misma escuela y entonces eso me imagino que puede generar una rebeldía todavía más grande, ¿no? Aquí en mi momento era más simplemente una rebeldía de ¿eres católico o no? ¿No? ¿Estás en la iglesia o no? Tales o no, ¿no? Católico, cristiano, evangélico, ¿no? Todas esas partes que en realidad vienen siendo un poco lo mismo, ¿no? Pero lo que entonces puede pasar ahí es generar como no quiero saber de eso, no me interesa, ¿no? O un enojo, ¿no? Mi propia experiencia fue de un enojo. Aunque yo siempre sentía esta necesidad de Dios, cuando me llegó en el momento de la adolescencia, que me empecé a sentir terriblemente pecadora, ¿no? Por rebelde, por hacer cosas que iban en contra de la moralidad de la familia, entonces yo me sentía totalmente pecadora. Y entonces pues me alejé de la iglesia porque en mi adolescencia rebelde, esta idea del infierno no me parecía, ¿no? Y entonces dije, no, mejor me salgo completamente de ahí, ¿no? Y sigo mi vida, me divierto, me la paso bien, se supone, ¿no? Y hago a un lado a eso, ¿no? Pero se instala una culpa porque todavía están las fases anteriores muy presentes. ¿Okay? Cuarta fase, individuativa reflexiva. El adolescente mayor empieza a aceptar la responsabilidad por sus creencias y acciones. La capacidad autorreflexiva que desarrolla en este periodo conducen a una reevaluación de la fe, que puede verse puesta en movimiento por la aparición de imágenes de infancia, por una voz del yo interior, por el vacío percibido, por la irrelevancia de creencias anteriores, o incluso atracción hacia historias, símbolos y mitos de otras religiones o culturas. Aquí, cuando ya vamos avanzando a la edad adulta, ¿no? Y que entramos como a vivir la vida más en serio, con más responsabilidades, empezamos a tener esa necesidad de algo, de lo que sea, ¿no? Ya nos alejamos de la religión, ahora queremos regresar de alguna manera.
Entonces intentamos buscar otros caminos, otras formas, otras ideas, otros conceptos. Y aquí menciona y me da risa porque es cierto, ¿no? Que podemos llegar a tomar ciertos conceptos de películas que se nos presentan y decimos, sí, claro, eso, ¿no? En este caso aquí ponen como ejemplo la Guerra de las Galaxias, ¿no? En donde está la fuerza, ¿no? El manejo de la fuerza, que se puede ir al lado oscuro o al lado de la luz y esta lucha, ¿no? Pero ya nos lo presentan de una manera como más emocionante, eh, como mucho más atractiva y nos podemos jalar hacia allá, ¿no? Que no necesariamente lo hacemos de una manera profunda y reflexiva. A veces simplemente es por seguir el flujo y por eso es que de pronto estas películas o estos a veces libros nos podemos entrar a una fe ciega con eso, ¿no? A un fanatismo, más que fe ciega, a un fanatismo de eso, porque tengo un vacío interior que quiero estar llenando. Uh-huh. Así es, con Luke Skywalker y Darth Vader, ¿no? Los grandes ídolos de, pues, todo el mundo los conoce y todo el mundo tiene algo que ver con ellos y nos encanta, ¿no? El famoso Yoda con sus grandes frases de sabiduría, ¿no? Que nos atrapan y nos llegan, ¿no? Después, la quinta etapa es la fe conjuntiva. Fowler afirma que la quinta fase, que a menudo ocurre hacia la mitad de la vida, conoce el sacramento de la derrota. Entre los años transcurridos desde el final de la adolescencia y la mitad de la vida, ha pasado una buena parte de la vida cuestionando repetidas veces la fe y se ha señalado la escasez de respuestas que tenemos ante preguntas tan fundamentales como ¿quién soy yo? ¿De qué se trata la vida? Mientras las fases anteriores giraron alrededor de la determinación de los límites de las cosas, esta fase está llena de paradojas. En apertura a las verdades de todos aquellos que previamente han sido considerados como los otros. Los mitos, los símbolos se comprenden a un nivel más profundo y contamos con la oportunidad de integrar partes de nuestra experiencia que fueron previamente negadas porque no encajaban en nuestras creencias. Okay. Aquí empiezo como a jalar elementos de varios lugares, ¿no? Pero porque llego a un punto de crisis existencial que a veces, muy frecuentemente, se aparece como una noche oscura del alma, porque nada me consuela, ¿no? No encuentro el camino y llego a esas preguntas tan profundas. ¿Quién soy y qué hago aquí? ¿No? Estaríamos pensando, por ejemplo, en que desde que eras muy pequeño te empezaron a decir cosas como tienes que estudiar, tienes que estudiar una carrera o algo técnico, un oficio, tienes que, ¿no? Finalmente tener algo en lo que trabajar para generar dinero, tienes que casarte, tener hijos, hacer una familia, tener una casa, tener un coche, elevar tu nivel económico, ¿no? Te lo empezaron a decir desde muy chiquito y entonces ahí vas, ¿no? Vas, voy derecho, no me quito, ¿no? Vas logrando cosas, más o menos, con algunos atajos, con algunas desviaciones, pero a final de cuentas llegas a ese punto en el que, pues ya, bien o mal,
Si estudiaste algo, bien o mal trabajaste, bien o mal te casaste, bien o mal tuviste hijos, a lo mejor te divorciaste, pero cumpliste todo lo que se te había dicho y de repente llegas a un punto en el que dices, ¿y? Cumplí, ¿y? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y hay un vacío interno que necesita ser llenado. Y entonces puedo acceder a esto, a esta fase conjuntiva o integradora, ¿no? De jalar ideas de diferentes lugares y ver qué onda, ¿no? Como armar un rompecabezas, ¿no? Y la última fase, que es la fe universalizadora, en esta fase en la que estoy convencida que funciona más y más gente, actuamos desde el conocimiento de que tenemos que superar las divisiones entre la gente y que la compasión es la expresión más profunda de la fe. Personas como Gandhi, Martin Luther King, Abraham Heschler, Thomas Merton, menciona algunos que no desconozco quiénes son. La fase 6 no significa perfección, se refiere en cambio al compromiso personal de hacer realidad el reino, de dar lugar a un mundo basado en la interconexión, la comprensión, el uso sabio de recursos, la afabilidad. Si todo sale bien y nos curamos las heridas de la infancia, que pueden habernos detenido en una u otra fase, progresamos a través de estas 6 fases en el transcurso de toda una vida. Al discutir el movimiento desde una fase literal y concreta de la fe hasta una fe más universal en que la metáfora y la experiencia personal informan hacia una comprensión más amplia, Fowler observa que un factor que inicia la transición es el choque o la contradicción implícita en historias que conducen a reflexionar sobre significados. El literalismo se descompone y conduce a la desilusión con los maestros y las enseñanzas previas. Tiene que afrontarse entonces los conflictos entre historias con autoridad. Que ya sería la fase como de madurez, ¿no? De realmente empezar a conocer, a reconocer a este Dios magnífico, enorme, grandioso, amoroso, compasivo, creador, que está en ti, vive en ti, ¿no? Este Dios que es tan complejo y que qué bueno que sea tan complejo porque quiere decir que vale la pena, ¿no? Conocerlo y seguir conociéndolo y explorándolo todo el tiempo, ¿no? No es un camino fácil, es un camino que es complejo, que duele, pero duele no porque sea hacia Dios el camino, porque Dios diga que duele, no, duele por nuestras heridas, duele por el abandono, duele por el rechazo, porque duele reconocer que viví eso, ¿no? Duele reconocer que lo que me dicen o lo que me han dicho de Dios no es cierto, que me han engañado. Auténticamente que me han engañado, me han hecho trampa, porque cuántas veces de niños nos dijeron, pórtate bien,
porque si no, Dios no va a venir. Santa Claus, Dios, los Reyes Magos, Dios, el niño Jesús, qué sé yo, ¿no? O sea, como quiera que lo puedan acomodar. ¿Cuántas veces no te dijeron, pórtate bien, porque si no, Dios no va a venir contigo? Y eso se nos quedó grabado, bueno, en cada una de las células de nuestro ser está grabada esa información de dolor, de desconexión, de amor condicionado, ¿no? Solo si te portas bien eres merecedor de amor. La gran crisis que estamos viviendo hoy por hoy es una crisis de no merecimiento. No merezco porque no soy bueno, ¿no? Porque soy vulnerable, porque me equivoqué, porque cometí errores, porque no lo hice bien. ¿Desde la perspectiva de quién, no? Y bueno, pues para mí es como un tema súper, súper, súper profundo y, eh, y bien complejo, porque hasta que no sacamos a la luz que el meollo del asunto es esta relación con Dios y todas las heridas que hay en estas creencias, no podemos realmente sentir a Dios en mí y sentir su poder absoluto de creación. Asumirme como un ser co-creador con Dios, porque eso es lo que soy. Soy igualmente creadora, ¿no? Como decía Jesucristo, ustedes harán lo mismo que yo y mucho más. Él solo vino a enseñar que se podía porque somos dioses encarnados, ¿no? O sea, él se encarnó para venirnos a mostrar que nosotros mismos somos dioses encarnados con todo el potencial de creación, ¿no? Que lo que tú quieras lo podrías crear en este instante, ¿no? Pero ¿por qué no lo hacemos? Pues porque estamos llenos de esas heridas profundas y que pues hay que irlas desmenuzando y sacando de a poquito, porque sacarlas de un jalón no se puede. No es recomendable. Ok, pero bueno, ahí vamos en el camino. Me encanta compartir, me encanta que me escuches. Y pues aquí estoy para ti si quieres compartirme algo, si quieres apoyo de cualquier manera, aquí estoy. O simplemente una plática de café, aquí estoy para ti. Muchas, muchas gracias y me pasé un poquito del tiempo, pero pues así es esto. Nos vemos el próximo miércoles en la próxima emisión de Los Rostros del Cielo. Millones de bendiciones a todos los que están ahorita presentes en vivo. Millones de bendiciones para los que van a escuchar esto más tarde. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego. Que tengan bonita noche.